Bienvenido a esta 11ª reunión con el Plan Municipal de Drogodependencias, la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas, en resumen, Servicio de Drogodependencias y toda la comunidad educativa de la ciudad de Valencia. Un año más tengo el honor de estar con todas y todos vosotros para inaugurar esta reunión informativa que nos sirve para poder presentar las actividades preventivas que os vamos a ofrecer desde el Servicio de Drogodependencias de la Concejalía de Sanidad y Salud del Ayuntamiento de Valencia en este curso escolar 18-19. Desde la Concejalía de Sanidad, Salud y Deportes creemos en la prevención y en la promoción de los hábitos y estilos de vida saludables a través de actividades participativas que tengan en cuenta las inquietudes, en este caso, de niños, niñas y jóvenes, y es por eso que os presentamos un amplio conjunto de actividades y programas que os ayudarán tanto en el centro de enseñanza como en el ámbito familiar en vuestra tarea de formar y educar a la ciudadanía que en el futuro conformará una sociedad más saludable, solidaria y justa. La prevención, ya sea en el ámbito comunitario, familiar o en el escolar, pretende ayudar a los individuos a que determinadas conductas inadecuadas no se instalen en la personalidad de ellos para que puedan seguir su vida con normalidad. Como en otras ocasiones, quiero aprovechar esta reunión para reconocer públicamente la labor que todos los docentes realizáis día a día en vuestro trabajo cotidiano. Personalmente pienso que este esfuerzo debería tener una mayor visibilidad y reconocimiento social. Muchas veces es un trabajo silencioso, pues de vosotros depende en gran medida la educación de los futuros ciudadanos y ciudadanas. Los adolescentes, vosotros lo sabéis como padres, como profesores, es una etapa muy complicada. Hay un programa que se trata de atención precoz a jóvenes y adultos con los primeros consumos o inicios de trastornos adictivos. Esta labor complementa la tarea educativa fundamental de las familias, aquí representadas por las AMPAs. Este trabajo en equipo es el que suma y que permite conseguir los objetivos pedagógicos de una manera más eficaz. Pensamos que hay una parte que para el Colegio Luis Vives es la más importante, que es la parte emocional. Nosotros estamos viendo continuamente que están sacando encuestas, están haciendo estudios donde el fracaso escolar es muy alto. Ese niño o esa niña al que estamos educando cada día emocionalmente no está formado. Bienvenidos, gracias por vuestra inquietud, gracias por estar aquí aportando iniciativas porque, como decía, todos sumamos. Así que tengáis buena jornada y gracias.